Y en el hecho político relevante de esta jornada, la Fundación para la Superación de la Pobreza se reunió junto a los candidatos presidenciales, se les entregó un documento importante para el debate en nuestro país, Umbrales Sociales para Chile. El tema de la pobreza hoy fue abordado, conversado, y para aquello queremos entablar de inmediato nuestro contacto junto a Rodrigo Jordán. Rodrigo, te agradecemos mucho tu presencia aquí en la edición de Medianoche para que nos cuentes también un poco lo que se ha vivido tras bambalinas, también el momento del balance de un momento creo que es siempre importante hablar sobre la pobreza y sobre todo con quienes desean llegar a la moneda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, efectivamente fue un día muy emotivo, muy importante. Rodrigo, en medio de un debate en todo caso que ha estado marcado por lo demás también por el gasto electoral y a veces también por lo desmedido de las cifras, suena paradójico algunas veces también que convivamos con estas realidades en un Chile contemporáneo. Por un lado, gastos desmedidos, no solo en campañas publicitarias, sino en otro tipo de hechos y por también conviviendo con la pobreza. Bueno, yo creo que hoy día, en realidad, en la evaluación posterior que hicimos al encuentro, toda la gente de la Fundación, con el directorio de la Fundación, es que en general los candidatos todos estuvieron muy bien. Yo quiero reconocer que teniendo una oportunidad de estar frente a las cámaras, cada uno de ellos, había una gran cobertura de medios, podrían haber dedicado a darse un poquito más entre ellos, haber sido un poquito más personalistas, y sin embargo la posición fue abordar los temas de pobreza que nosotros le estábamos presentando. El evento fue, a nuestro juicio por lo menos, un evento muy republicano, muy ciudadano, muy civil, en la cual, como digo, todos los candidatos no solo acordaron y aceptaron, yo diría, compraron las propuestas que la Fundación les propuso, sino que casi todos fueron más allá de proponer cosas distintas. Entonces fue una jornada muy interesante. Rodrigo, ¿cuáles son los aspectos que a ustedes les interesa de sobremanera sea abordado para el debate público a través de los candidatos presidenciales de cara a la superación justamente de la pobreza? Bueno, habría que decir varias cosas, y uno es que la propuesta que nosotros les hicimos no fue construida a partir de, no sé, 4 o 5 investigadores a puertas cerradas en la Fundación. Esto tiene que ver con 15 años de historia de la Fundación en que hemos tenido programas de acción, de intervención en el territorio, en las comunidades con pobreza, acompañadas de una reflexión muy rigurosa, muy disciplinada de esa acción. E invitamos además a muchos académicos, personas de la cultura, de la ciudadanía en general, de la empresa, a aportarnos para la construcción de esas propuestas. No solo nosotros, los no pobres, también incorporamos la opinión de más de 500 jóvenes, adultos mayores de todo el territorio, de las regiones del país, para construir estas propuestas. Yo creo que eso fue a lo que los candidatos más los conmovió, que esta es una propuesta ciudadana, construida con la ayuda de muchas personas. Y si eso es así, lo que propone entonces es una mirada más sistémica, más integral. No se trata de una medida particular en vivienda o una u otra medida particular en salud, sino que mirarlos como anillos sistémicos. Entonces las propuestas van en vivienda, en salud, en educación, en trabajo, en ingresos y en participación. Rodrigo, ¿eso crees tú que es uno de los grandes temas que está al debe en el aparato público estatal de nuestro país, que a veces se mira la pobreza desde un punto de vista mucho más holístico, integrador, y que de manera multisectorial se trabaje más coordinadamente para abordar y superar la pobreza? Sin duda, yo creo que, y hay que reconocerlo, en los últimos años Chile, y esto no es un reconocimiento exclusivo al gobierno o a algún sector en particular, el país, la empresa privada, la generación de empleo, la política pública focalizada del gobierno ha permitido superar pobreza en forma significativa. Hay una discusión muy relevante de cómo medimos la pobreza y podríamos discutir eso después, pero cualquiera sea la medida, sin duda alguna, en los últimos 20 años, la pobreza en Chile ha disminuido significativamente. Pero todavía estamos al debe, y nosotros de alguna forma nos decimos que somos como Pepe Grillo, que estamos siempre en la conciencia del país, no solo del Estado, sino que del mundo privado y de las organizaciones civiles también, en el sentido que, claro, hemos avanzado, pero queda mucho por hacer. Reconocemos todo lo que se ha hecho, pero queda también mucho por hacer. Y allí el punto que tú dices es fundamental. De alguna forma las políticas sociales se construyen por un tiempo y después se terminan. No están hermanadas de lo que ocurre en otro lugar. Y puede ocurrir entonces que de repente la política de vivienda no vaya acompañada de la política necesariamente de educación y de salud, que tiene que acompañar la construcción de vivienda nueva por los sectores más desposeídos. Rodrigo, ¿cuál va a ser el máximo, el prioritario desafío, crees tú, del próximo presidente de la República en este ámbito?
Yo ahí tal vez doy una opinión más personal que como presidente de la Fundación. Yo creo que lo que ocurre y tal vez la angustia que nos da como país es que nos damos cuenta que los recursos están. Y varios candidatos hoy día hicieron referencia a eso. Dijeron, Chile tiene los recursos financieros para esto. Lo que ocurre es lo que necesitamos es una voluntad política y una arquitectura organizacional del aparato del Estado más eficaz. Si eso ocurre, entonces podríamos abordar lo que a mi juicio es esencial, que es terminar con la indigencia. Yo sé que los procesos de pobreza todavía estamos en un 13,7% si tomamos las estadísticas del último CACEN, fin del 2009 a fin de año, tenemos una nueva encuesta CACEN. Probablemente la pobreza va a haber subido un poquito producto de la crisis, pero sí eliminar la indigencia. La indigencia está en un 3,7% y yo creo, y lo digo personalmente, que es posible disminuirla prácticamente toda en los próximos años. Rodrigo, para no quitarte más tiempo, me interesa conversar algo que manifestaste recientemente, el tema de las metodologías, que a veces también ha estado en discusión. Necesitamos nuevos mecanismos justamente para medir acertadamente la pobreza como un indicador justamente para después abordarla de manera más concreta. Lo que pasa es que hay dos cosas. La forma en que medimos pobreza hoy día es lo que llamamos una medición material y simplemente comparar si los ingresos de una familia alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas de alimento, de educación, etc. Pero eso es una mirada de pobreza. Sobre esa mirada hay discusión técnica, si es que la línea de pobreza, es decir, esos satisfactores que miden la capacidad de cubrir esas necesidades básicas son los que corresponden o no. Y si estos ingresos están computados como debe ser computado de acuerdo a las cuentas nacionales y otros factores. Entonces hay académicos, intelectuales que han propuesto revisar la línea de la pobreza. Nosotros de la Fundación creemos que es así. Creemos que corresponde ya, después de casi 20 años, revisar la metodología con que medimos esa pobreza. Pero así todo, esa línea de pobreza, insisto, habría caído con cualquier medida en los últimos 20 años. Pero ese es un aspecto. El segundo aspecto es no solo una mirada material de pobreza, sino aquella que incorpora el acceso a oportunidades, y ahí estamos hablando de educación, capacitación para los microempresarios, pero también de exclusión. Muchas veces hemos terminado por alguna construcción de nuestras ciudades con políticas territoriales o con realidades territoriales que hacen que la pobreza quede excluida territorialmente, socialmente y económicamente. Entonces una nueva mirada de pobreza también puede corregir los resultados que ella todavía tiene. Rodrigo, por último te quiero poner en aprietos de los candidatos que hoy día escuchaste. ¿Quién te gustó más en el ámbito justamente del abordaje, de la mirada sobre la pobreza? No es que me quiera sacar el pillo, pero de verdad que quedé muy contento porque todos, te lo insisto, todos, irrestrictamente todos comulgaron con la propuesta. Y lo que me gustó, y por eso digo, es que todos fueron más allá. Hay una cosa aquí de responsabilidad. La propuesta que nosotros hicimos viene evaluada económicamente y es un valor que, siendo muy significativo para el erario nacional, todavía es razonable, es el 1,6% del Producto Interno Bruto anual. Todos los candidatos agregaron a eso distintos caminos, no todos fueron por igual, pero agregaron a eso una intencionalidad mayor en la superación de pobreza. Algunos, el candidato Sebastián Piñera, por ejemplo, propuso el Ministerio Social que se iría, si es que él fuese elegido presidente, de la moneda. Jorge Arrate, por ejemplo, propuso la revisión de lo que es el sueldo mínimo, el ingreso mínimo y una pensión mínima ética, como dijera Monseñor Goich, que de hecho estaba en la audiencia hoy día. Marco Enríquez Ominami probó cómo vamos a financiar eso y estuvo dispuesto a revisar todo lo que es la exigencia de impuestos de todos nosotros, comprendiendo a todos los ciudadanos. Y así Eduardo Frei diciendo la profundización de lo que ha hecho actualmente la presidenta Bachelet, es necesario hacerlo, y también Jorge Navarro, que de hecho llegó un poco tarde porque el avión lo dejó, no pudo aterrizar, venir de Concepción. Pero todos ellos fueron muy explícitos en ir más allá de las propuestas que nosotros les hicimos. Rodrigo Jordán, te quiero agradecer mucho. Entonces, nuestro contacto a esta hora de la noche. Mucha suerte con todos los planteamientos que ustedes están efectuando y vamos a estar conversando en una próxima oportunidad. Solo agradecerte, pero un aviso. De ahora ¿Sí? De hoy comienza una campaña, Te doy mi voto, y de hecho en el sitio www.tedoymivoto.cl va a estar toda la información de los umbrales para que toda la ciudadanía se entere y pueda votar responsablemente sobre estas propuestas sociales. Perfecto, Rodrigo Jordán. Muchas gracias. Buenas noches. Que estés muy bien. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Ahí estamos entonces conversando de este tema tremendamente sensible, tan importante como es la pobreza, tema estructural de país.
sus miradas y las particularidades que se vivieron a propósito del foro que congregó hoy a todos los candidatos a la presidencia de nuestro país.